Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión correspondiente al mes de agosto de la Asociación Mexicana de Genética Humana del 2023. Esta es nuestra séptima sesión y este mes está a cargo del Servicio de Genética del Instituto Nacional de Perinatología, el cual está a cargo de la doctora Rosalba Sevilla Montoya. La orden del día será la siguiente. Primero hablará la doctora Rosalba Sevilla Montoya con el tema la placenta como centro de estudio de preeclampsia. Continuará el doctor Alberto Hidalgo Bravo con el tema de enriquecimiento funcional en la placenta. Y terminará la doctora Rosalba Sevilla con conclusiones. Hola a todos, buenas tardes. Me voy a permitir leer el acta a continuación para su futura votación. Séptima sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, AC, siendo las 17 horas del martes 4 de julio del 2023, en presencia de observadores virtuales, socios numerarios, adscritos y estudiantes que completaron su registro a través de la página de la Asociación Mexicana de Genética Humana, www.mgh.org.mx, se llevó a cabo la sexta sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana AC, haciendo contar su asistencia que será añadida al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Genética Humana, asistida por el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, secretario de esta. De acuerdo al orden del día, se realizó de la siguiente manera: bienvenida, lectura del acta de la sesión anterior, participación del laboratorio Mendel de Morelia, Michoacán, y asuntos generales por parte de la doctora Juana Inés Navarrete Martínez. Posterior a la lectura del acta, que se consideró aprobada por mayoría de votos, la doctora Juana Inés Navarrete Martínez dio la bienvenida a los socios y presentó al maestro en ciencias Víctor Alfredo Pérez Contreras, quien presentó su ponencia a FISH en células plasmáticas, diagnóstico dirigido a mieloma múltiple. Posteriormente se realizó el cierre de dicha presentación, agradeciendo al ponente y la participación del laboratorio. En asuntos generales, la doctora Navarrete puntualizó que se llevó a cabo el curso de enfermedades metabólicas congénitas de manera gratuita y patrocinada, celebrado los 4 sábados del mes de junio. Se llevó a cabo el cuarto curso virtual de actualización en genética humana, celebrado del 26 al 30 de junio del 2023. Se invitó a los socios nuevamente al 48 Congreso Nacional de Genética Humana, celebrado del 13 al 18 de noviembre de 2020, hacia la difusión del para el programa preliminar y la inscripción de trabajos libres. Finalmente se demostró cómo se realiza una reservación en la página de los hoteles, así como la extensión de las cuotas preferenciales para realizar la inscripción al 3 de septiembre del 2023. Se invitó a los socios a la siguiente sesión de la MGH a realizarse el martes 1 de agosto del 2023. También se invitó a los socios a la sesión extraordinaria convocada para el 18 de julio del 2023, cultural, a cargo del doctor Mario René Romero, con el tema Los códices prehispánicos, una ventana a la salud y a la enfermedad. Se acordaron las cuotas de los miembros asociados del 2023 y finalmente la doctora Navarrete dio por terminada la sesión a las 18:25 horas. Si están de acuerdo con el acta, favor de realizar su votación. Si no están de acuerdo o se abstienen, igual de la misma manera. Bueno, vamos a nuestro programa de este día 1 de agosto del 2023. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es para mí un gusto hablarles el día de hoy a este foro que siempre es muy rico en especialistas en el área que pues nos apasiona, que es la genética. Y el día de hoy me toca hablarles de un tema que me apasiona a mí desde el área de la genética perinatal. Yo soy la doctora Rosalba Sevilla Montoya, soy genetista perinatal y les voy a presentar un poco del trabajo que hacemos en el Instituto Nacional de Perinatología en conjunto con el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Sin el apoyo de estas instituciones en conjunto, pues no podríamos hacer el trabajo que se está realizando. Lo agradezco mucho. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de transcriptoma placentario, entendiendo la enfermedad hipertensiva del embarazo.
Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es precisamente la enfermedad hipertensiva del embarazo. Vamos a ver que existen varios trastornos hipertensivos y que esto, la característica que tienen, pues es una elevación de la presión arterial. Esta elevación tiene que ser una elevación sostenida por arriba de 140 milímetros de mercurio la sistólica y arriba de 90 la diastólica. Debe de haber una diferencia de 4 horas entre 2 tomas y las 2 tomas estar por arriba de estos niveles. Esto es lo que se considera una enfermedad hipertensiva. Ahora, para poder clasificarla y poder saber qué características va a tener y qué sintomatología podemos esperar, pues tenemos que clasificarla en este tipo de enfermedades, ya que no todas van a tener el mismo impacto, tanto en la sintomatología como en las repercusiones materno-fetales. La hipertensión gestacional, el síndrome de preeclampsia, eclampsia y GEL, la hipertensión crónica preexistente, la hipertensión preexistente con preeclampsia superpuesta. Vamos a ver que la hipertensión gestacional es únicamente que haya elevación de la presión, como ya habíamos visto, pero por arriba de la semana 20 sin un daño a órgano blanco ni proteinuria, es decir, es únicamente una elevación de la TEA. En el caso de la preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP también se presenta después de las 20 semanas de gestación, pero aquí sí vamos a tener por lo menos alguno de estos datos, que es proteinuria, trombocitopenia, edema pulmonar o edema cerebral, disfunción hepática y alteración visual. Todo esto es un daño conocido, un daño a órgano blanco, y secundario a este daño pues es que se presenta la sintomatología que estamos viendo. Conforme va aumentando de preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, pues aumentan los datos, los síntomas, y por supuesto la gravedad de la misma con la misma comorbilidad y complicaciones materno-fetales. En el caso de una hipertensión crónica preexistente, esta es la que vamos a diagnosticar antes de las 20 semanas de gestación, y que pues la característica más importante es que la paciente ya refiere el antecedente, ¿no? Ella ya tenía un padecimiento hipertensivo desde antes de embarazarse. Hay que checar muy bien con qué se está controlando, porque no todos los medicamentos son compatibles, digamos, con un embarazo normal. Y el caso de la hipertensión preexistente también se puede complicar con preeclampsia, es decir, puede haber una preeclampsia superpuesta a la hipertensión después también de las 20 semanas, y bueno, aquí vamos a manifestar también daño a órgano blanco con todas las manifestaciones y datos clínicos que podemos esperar. Vamos a ver que 10% de todos los embarazos que van a cursar van a poder presentar alguna de estas enfermedades hipertensivas, nada más que algunas pues sí van a causar un impacto mucho más severo con la morbimortalidad. Es la segunda causa, ya hablando específicamente de la preeclampsia, es la segunda causa de mortalidad materna después de las hemorragias. Ya vemos que es una enfermedad en realidad que tiene un impacto muy grande. Todavía estamos teniendo muertes maternas por estos problemas. Y vamos a ver que es una patología multisistémica, va a afectar a muchos órganos y sistemas, y algo que es bien importante es que, diferente a lo que pensábamos antes, que pues una vez que se presentaba la preeclampsia, una vez que había una enfermedad hipertensiva, se resolvía el embarazo y pues la paciente se curaba, pues en realidad disminuían los rangos de tensión arterial. Pero lo que se ha visto actualmente es que ahora hay un daño sobre el tejido endotelial materno, secundario a todos los cambios que vamos a ver ahorita. Y este daño es un daño que va a dirigirnos hacia un riesgo más elevado de enfermedad cardiovascular. Es decir, una paciente que ya cursó con preeclampsia, a pesar de que ya pasen los años, ya evidentemente pues no está embarazada y ya no tenga preeclampsia, vamos a ver que tiene un mayor riesgo de tener algún padecimiento cardiovascular. Y es muy importante que a estas pacientes que ya tuvieron preeclampsia se les haga un seguimiento específico que no se hace en todas las instituciones. ¿Cuántas de todas las pacientes que tenemos que cursaron con preeclampsia tienen de verdad una valoración cardiovascular adecuada a lo largo de su vida, y sobre todo en una etapa presentar estas complicaciones? ¿Cuántas de verdad le hacemos este seguimiento? Este daño endotelial va a ser secundario precisamente a los cambios que se dan durante la preeclampsia, y en general vamos a ver que la preeclampsia es un desequilibrio entre los factores angiogénicos y factores antiangiogénicos. Existen algunos factores de riesgo ya conocidos, que estos factores de riesgo ya tienen ORs específicos. Estos OR específicos nos van a ayudar siempre a determinar qué pacientes son las que tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y por lo tanto requieren un seguimiento pues mucho más estrecho. Dentro de los factores de riesgo tenemos
El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos van del OR más alto al más bajo, que vemos que tiene un OR hasta de 9.7, enfermedad renal de 7.8, la historia o el antecedente de haber tenido ellas una preeclampsia 7.2, de ahí que frecuentemente vemos pacientes que tuvieron en un primer embarazo preeclampsia y en embarazos subsiguientes la vuelven a presentar. El lupus eritematoso sistémico, las enfermedades autoinmunes pueden generar también este mayor riesgo con un OR de 5.7. La nuliparidad, es decir, que sea el primer embarazo, que no hayan tenido gestas anteriores, tiene un OR de 5.4. El hecho de tener historia de hipertensión arterial sistémica también causa una elevación en este riesgo, hasta 3.8. El padecer diabetes mellitus, generalmente este es diabetes mellitus pregestacional, es decir, diabetes mellitus tipo 1 o 2, pero que se tenía antes del embarazo, con un OR de 3.6. El vivir a grandes alturas también implica un riesgo más elevado de preeclampsia, también de 3.6. Múltiples gestaciones, es decir, que es un embarazo múltiple, 3.5, el antecedente de una enfermedad vascular cerebral en la familia, ya no directamente, pero sí en la familia de primer y segundo grado, hasta 3.2, el padecer obesidad, 2.5, y la historia de que la mamá o la abuela o la hermana hayan tenido también historia positiva de preeclampsia, también tiene un riesgo de 2.3. Ahora, ¿qué es lo que sucede de manera normal? Este es un esquema de lo que sucede normalmente en una placenta, en una mujer que no tiene enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, del lado izquierdo vamos a tener precisamente una vellosidad corial. Esta vellosidad corial que vemos aquí, déjenme señalar, aquí está. Del lado izquierdo vemos una vellosidad corial y del lado derecho vemos el lado materno. Este es el útero con la decidua basal, con la decidua funcional y el miometrio. De este lado, del lado de la vellosidad, vamos a ver que hay una capa de células, que es una capa de células pseudoestratificadas, unicelular, que se llama citotrofoblasto. Déjenme señalarlo acá, el citotrofoblasto. El citotrofoblasto va a entrar en contacto con y esto empieza a cambiar su fenotipo, de un fenotipo proliferativo a un fenotipo invasor. Este cambio y este cambio de fenotipo va a impactar también en las propiedades fisicoquímicas y va a cambiarle la expresión que tiene de integrinas al citotrofoblasto, que empieza a expresar metaloproteasas. Estas metaloproteasas son metaloproteasas de matriz extracelular, que empiezan a provocar una invasión intersticial hasta que llegan a la capa muscular que vemos aquí, hasta la capa muscular de las arterias terminales. Estas arterias terminales, también llamadas estas arterias espirales, vamos a ver que lo que sucede a este nivel es que se va a estas metaloproteasas y todo el cambio en la expresión de estas células, lo que va a hacer es que va a destruir o a diluir la capa muscular que tienen estas arterias, la capa muscular que tienen estas arterias se va a diluir. ¿Y qué va a pasar? Que esto tiene como consecuencia que le va a quitar la presión excéntrica al vaso, por lo cual el vaso ya no tiene un factor de continencia periférico, radial, y por ende lo que va a suceder es que se va a ensanchar o se va a embudizar, como le llaman los ginecólogos. Esto va a llevar a una cascada de eventos que son esenciales para que tenga un buen intercambio materno-fetal. Estos cambios van a hacer que la sangre se ponga en contacto con la vellosidad corial por más tiempo y que pues pase una cantidad mayor de oxígenos, de nutrientes, ya que de este lado pues están los capilares fetales y pues van a estar todos los receptores de aminoácidos, de glucosa, de oxígeno, que entonces al pasar más tiempo pues tienen un mejor intercambio de nutrientes y de oxígeno. Y otra de las consecuencias de esta pérdida digamos que de la capa muscular, es que también la sangre va a disminuir su velocidad. Al encontrar un contingente de mayor tamaño, pues lo que hace es que disminuye también la velocidad con la que entra y esto va a provocar que tenga un adecuado paso de nutrientes, de oxígeno, y digamos que va a tener un mayor tiempo de exposición y un menor daño, porque no tiene un daño, un impacto mecánico sobre la vellosidad y sobre este intercambio.
Esta disminución de la presión va a respetar también al sincitio trofoblasto, que el sincitio trofoblasto es esencial porque, a pesar de que es muy lábil y que no es tan resistente como el sitio trofoblasto, pues lo que va a hacer es que tiene una calidad, digamos, mayor para poder hacer este intercambio de oxígeno y de nutrientes que va a permitir precisamente pues la adecuada nutrición de este bebé. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una preeclampsia? Bueno, ¿cuál es el defecto principal en las preeclampsias? Pues lo que vemos es que ahí hay un problema de invasión del citotrofoblasto. El citotrofoblasto extravelloso, vamos a ver que no modifica la arteria espiral, es decir, esta pérdida de la fuerza radial pues se mantiene, más bien no hay esta pérdida, se mantiene, y hace que la velocidad de la sangre pues no disminuya. Al no disminuir, esto hace que tengamos una menor concentración parcial de oxígeno porque se pasa menos tiempo la sangre en contacto con los capilares fetales y esto va a causar un estrés oxidativo. Esto también, al no reducir la velocidad, también va a causar una lesión mecánica en el sincitio trofoblasto, que como dijimos, es muy bueno para este intercambio de nutrientes, pero es muy lábil. Cuando se daña precisamente el sincitio trofoblasto, lo que sucede es que este sincitio trofoblasto empieza a desprenderse, a desprenderse y queda solo el citotrofoblasto, que como dijimos, pues es mucho más resistente, pero no es tan bueno para el intercambio de nutrientes. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pues que el citotrofoblasto sigue continuando con esta nutrición, pero al tener una menor concentración de oxígeno, una menor concentración de nutrientes, pues va a llevar a una restricción del crecimiento intrauterino e inclusive puede llegar a la muerte fetal. También el daño que va a generar directamente, el daño mecánico, esta falta de disminución de la presión de la sangre, pues lo que va a causar es un daño mecánico que este daño mecánico pues puede provocar liberación de citocinas inflamatorias, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10, factor de necrosis tumoral alfa. Va a liberar también la presencia de exosomas, inclusive hay más DNA libre en sangre materna por este mismo caso y hay también liberación de agentes antiangiogénicos. Todo esto va a suceder de manera muy temprana. Estamos hablando de la semana 11, 12, en donde vemos que ya hay estos cambios y, sin embargo, aquí estamos muy lejos de ver todavía daño a órgano blanco, alteración materna, en realidad alguna sintomatología. Estamos hablando de los cambios que suceden de manera muy temprana cuando se está dando precisamente esta placentación, que le llamamos placentación defectuosa en el caso de la preeclampsia, porque no tenemos, como vemos acá, en este caso, pues una invasión normal, en donde aumenta el calibre, como vemos aquí, y al cambiar el citotrofoblasto se diferencia a un fenotipo endotelial, pues tenemos este contingente pues de mayor tamaño. ¿Qué sucede aquí? En la preeclampsia, pues ya sabemos que hay una pobre invasión, que las arterias espirales no van a cambiar su tamaño, van a mantener esta fuerza radial periférica, pues que no les va a permitir tener una disminución en el volumen y tener una disminución, perdón, en la presión y pues hay todos estos daños aquí en estos tejidos, ¿no? Y esto, pues de ahí para arriba, digamos, van a empezar a ver todos los cambios conllevar al fenotipo que ya conocemos de la preeclampsia y de las enfermedades hipertensivas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la información genética? ¿Cómo es que se ha estudiado precisamente todo intrincado, esta interacción que hay? La verdad es que la placenta es un órgano maravilloso, porque es un órgano que no tenemos originalmente, no se ha formado, se forma y madura y cambia y expresa genes diferentes a lo largo de 9 meses, a lo largo del tiempo en lo que cursamos el embarazo. Y la realidad es que no es lo mismo la expresión que va a tener la placenta cuando está iniciando, cuando está en el segundo trimestre, cuando está en el tercer trimestre, porque las demandas y los requerimientos son diferentes. Anteriormente tratábamos de buscar si existía alguna, y de hecho todavía hay muchos abordajes así, para ver si hay una variante
que se pudiera considerar patogénica que diera origen a la preeclampsia, pero se ha visto que no hay como tal un solo cambio que dé origen directo. Se ha visto que hay algunas enfermedades como por ejemplo, sabemos que las mamás que tienen bebés con trisomía 13 pues van a tener un mayor riesgo, digamos que una asociación mayor con preeclampsia, así como otras enfermedades también de origen genético y entidades sindromáticas fetales pueden causar un mayor daño, digamos, o un mayor riesgo de que las mamás pudieran tener ese tipo de padecimientos, pero son las menos frecuentes. Lo más frecuente y lo que nosotros ahora estamos queriendo estudiar y empezamos a estudiar en el INPER es, hay mucha gente en el INPER trabajando sobre preeclampsia y sobre placenta, porque precisamente se ha visto que hay muchos genes que van a tener una expresión placentaria específica y que va a cambiar conforme las semanas de gestación, como les decíamos, pero es una interacción tremendamente compleja. Sin duda requiere de más investigación y más análisis. Aquí solamente les quiero presentar unas imágenes que tienen que ver precisamente, acá vemos los cromosomas que hay y como podemos ver, estas son genes que se expresan predominantemente en placenta y como podemos ver, pues todos los cromosomas van a tener uno u otro gen. Esto que vemos aquí a la derecha es efectivamente estos genes y como hay subexpresión o sobreexpresión de algunos de estos sobre la placenta, mapas de calor que igual nos dicen cómo están precisamente estos genes, cuáles tienen más, cuáles menos. Acá vemos algunas interacciones entre receptores, factores de transcripción, proteínas, aminoácidos secretados o no secretados, y bueno, es súper compleja esta interacción que puede existir y que finalmente pues nos puede ampliar el conocimiento de qué es lo que está pasando a nivel placentario que está generando estos cambios y que generan pues todas estas enfermedades en la paciente. Este es un estudio que realizó el año pasado la doctora Larisa López Rodríguez como su trabajo de tesis para titularse en el curso de alta especialidad de genética perinatal. Y el estudio fue un análisis de expresión de mRNA a través de transcriptoma en derivado de pacientes con preeclampsia de inicio temprano. Entonces, el propósito de este estudio era precisamente estudiar un poco del transcriptoma para saber qué es lo que estábamos viendo y saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. Este estudio fue un estudio de casos y controles, un estudio comparativo, observacional, transversal y prolectivo de pacientes que ya tenían diagnóstico de preeclampsia en el Instituto Nacional de Perinatología. Estas pacientes generalmente pues son pacientes que nos refieren de muchos otros lugares y que ya tienen pues el diagnóstico. Nos interesaba la preeclampsia temprana porque a diferencia de la preeclampsia tardía después de las 32 semanas es la fisiopatología, la comorbilidad, inclusive la mortalidad es completamente diferente en la preeclampsia temprana que en la preeclampsia tardía. De ahí que pues necesitamos o queríamos hacer un mayor énfasis en este tipo de preeclampsia porque es la que causa pues las mayores complicaciones, inclusive la que causa la mayor parte de la prematurez en los recién nacidos y que pues causa todas las complicaciones secundarias a la prematurez que conocemos. Esto se hizo dentro de otro protocolo que se está llevando a cabo en el instituto, del cual soy titular, que es la identificación de RNA circulares con expresión diferencial en tejido placentario derivado de pacientes con preeclampsia. El tamaño de la muestra, pues este estudio se hizo gracias a recursos que se trabajan de manera multiinstitucional en el Instituto Nacional de Rehabilitación, aquí en el Instituto Nacional de Perinatología y que inclusive se hacen los estudios dentro del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Entonces teníamos pues un número específico de reacciones disponibles, por eso fue pues una N por conveniencia. Nuestros casos, tenemos casos y controles, eran pacientes embarazadas con este diagnóstico de 18 a 45 años. La característica que tenían para que fueran casos es que pues, tenían una preeclampsia de inicio temprano, que estuvieran diagnosticadas antes de las 34 semanas, y nuestros pacientes controles eran pacientes que no tuvieran enfermedad hipertensiva. El instituto, al ser un centro de referencia, pues no tenemos o no contamos, digamos, con pacientes completamente sanas porque para que puedan ingresar, pues necesitan algún criterio de ingreso, ¿no? Entonces, es difícil conseguir como pacientes completamente sanas dentro del instituto, pero se consideraron las pacientes que pudieran tener algún tipo de comorbilidad que no pudiera causar un impacto directo sobre la expresión de genes. Entonces buscamos un poco más a las pacientes que tuvieran algunos cambios o comorbilidades obstétricas, como periodos intergenésicos cortos, algún tipo de miomatosis uterina o algún
nacional recurrente, que dentro de estas características son las pacientes que también vemos y que podemos ingresar, que pudimos ingresar a este proyecto. Evidentemente necesitamos la carta de consentimiento informado para poder ingresar a las pacientes a este estudio. Dentro de los criterios de exclusión, vamos a ver que, bueno, que tuvieran embarazos con preeclampsia de inicio tardío, es decir, más de 34 semanas, y que tuvieran también complicaciones con diabetes o con hipertensión, otro tipo de hipertensión, digamos, que no tuviera este daño a órgano blanco, que era lo que ya habíamos platicado, y también que tuviera pues otro tipo de antecedentes, enfermedades autoinmunes, algún tipo de cáncer, este tipo de cosas, pues se eliminaron para que no causaran ruido, ¿no? Los criterios de eliminación, ya teniendo las muestras, pues era que si estas muestras no cumplían con los criterios de control de calidad o que tuvieran una alta degradación en el RNA, pues no se incluyeron en el estudio, ¿no? ¿Cómo es que hicimos este abordaje? Bueno, pues identificábamos a las pacientes se identifican en el segundo piso donde están precisamente las pacientes hospitalizadas, alguna de ellas se hospitalizaban previo o por alguna complicación o directamente por urgencias, entonces por ahí se ubicaban las pacientes y con la programación la mayoría tenían pues programación para cesárea, entonces con esta programación se entraba para hacer la recolección de las muestras se hacía en tococirugía, inmediatamente que se daba el alumbramiento, pues nosotros tomábamos la placenta y sobre esta placenta lo que hacíamos sobre el lado fetal, sobre el lado materno, lo que buscamos era tomar una muestra, que es una muestra muy chiquitita, en realidad no necesitábamos grandes cantidades de tejido, entonces con 1 centímetro cúbico que tuviéramos de muestra era más que suficiente. Procurábamos tomar muestras que no estuvieran expuestas, es decir, que no hubieran tenido contacto ya con el ambiente externo, porque pues en algunas cosas se pueden contaminar, puede salpicar algo durante el proceso. Entonces se metía unas pinzas, se tomaba precisamente una muestra, se colocaban en microtubos y más o menos se tardaba unos 20 minutos entre que se colocaban, digamos, las muestras, se separaban y que pudieran llegar a estar congeladas a -80. Y pues más o menos 20 minutos era lo que nos tardábamos. Estas muestras se separaban en seco, con trisol y con RNA later. Y bueno, posteriormente, pues ya se hacía precisamente lo que es el microarreglo de expresión y el análisis, para lo cual agradezco infinitamente toda la experiencia y el abordaje del doctor Alberto Hidalgo, que fue quien nos ayudó precisamente con toda esta parte, con todo el expertise que tiene para el manejo de RNA, que a veces es un poco complicado. Empezamos a hacer pues esta separación de RNA durante COVID y la verdad es que no es fácil. Entonces, digo, yo no había trabajado nunca más que con RNA humano y aún así era, digo, sigue siendo algo complejo, pero sin duda han mejorado mucho las técnicas que nos piden, nos permiten hacer esto. Él ya tiene muchísima experiencia con diferentes tipos de tejidos y con RNAs pues de muy buena calidad. Entonces, pues ahora él nos va a hablar precisamente de todo este proceso del microarreglo, del transcriptoma y del análisis de lo que encontramos en estas pacientes. Hola, buenas tardes. Pues también quiero agradecer a la asociación por habernos permitido este espacio para presentar este trabajo que estamos haciendo en colaboración entre el Instituto Nacional de Perinatología, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Esta parte que voy a presentar refleja los resultados de este trabajo y, bueno, mi nombre es el doctor Alberto Hidalgo Bravo. Después de haber reclutado a las participantes de este trabajo, se procedió a la extracción de RNA total a partir de tejido placentario. Y para esta extracción de RNA total se utilizó el método de trisol, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Una vez que se extrajo el RNA total, se determinó la pureza, calidad e integridad del RNA mediante el método de espectrofotometría y utilizando un bioanalizador de la marca Agilent. Nos quedamos con muestras que tuvieran una relación de 260 a 280 de 1.8
y una relación de 260-230 de 1.8 también. Esto para garantizar que hubiera poca contaminación con proteínas o con sales derivadas del propio método. Y utilizamos para el análisis del transcriptoma las muestras que tuvieran un número de integridad del RNA de 7 o mayor. Bien, para el análisis de los transcritos, pues actualmente se cuenta con dos estrategias, o son dos estrategias masivas principales. Uno, el análisis por microarreglos y el análisis de secuenciación de RNA. Ambos métodos pues tienen sus ventajas, sus desventajas, han sido validados, han sido ampliamente utilizados. ¿Cuál es la ventaja del microarreglo? Recordad que el microarreglo se basa en la hibridación de los transcritos previamente marcados sobre, o mejor dicho, con sondas que están fijas sobre una matriz. Entonces, dicho de esta manera, la sensibilidad puede ser a veces baja. ¿Por qué? Porque va a haber, dependiendo del número de transcritos que se logren marcar y del marcaje que sea adecuado y de la abundancia. Entonces, son varios factores que intervienen en poder llevar a cabo una hibridación adecuada. El rango dinámico, es decir, cuántos transcritos necesitamos o cuántas copias por transcrito, mejor dicho, necesitamos para poder tener una detección y una positividad a un transcrito determinado. Otra de las desventajas de los microarreglos es que solamente podemos detectar transcritos ya descritos, es decir, el fabricante tiene en cada uno de los micropocillos una sonda que corresponde a un transcrito, de tal manera que si hay un transcrito nuevo en el tejido o en la célula que estamos analizando, no seremos capaces de detectarlo. Y bueno, aquí quiero corregir porque anteriormente no se podían detectar formas alternativas del splicing. Actualmente existen microarreglos que sí permiten detectar estas formas alternativas. Por otro lado, el RNA-seq o la secuenciación de RNA paralela o de nueva generación, pues bueno, tiene una alta sensibilidad. En teoría, poco número de copias es posible para poder detectar el transcrito y por lo mismo tiene un amplio rango dinámico. Otra de las grandes ventajas puede identificar transcritos previamente no descritos o formas alternativas tampoco descritas, de tal manera que aquí sí podemos hacer el descubrimiento, por ejemplo, de genes que estén fusionados y que entonces sea un transcrito quimérico que estamos detectando. En nuestro caso, optamos por la tecnología de microarreglos por varias razones. El análisis es más sencillo. Tenemos la capacidad técnica, digamos, mejor conocida la técnica, entonces optamos por hacer este método. Ahora, el microarreglo que utilizamos fue el HTA2 de anteriormente Affymetrix, ahora Thermo Fisher. Este microarreglo contiene aproximadamente 450,000 sondas para detectar transcritos y es capaz de detectar mensajeros, es decir, genes codificantes y variantes de splicing. Y también tiene capacidad de detectar RNAs no codificantes. Es simplemente un esquema de cómo logra detectar dentro de los exones, hay sondas para cada una de las regiones del exón, y además, dependiendo de los posibles splicing conocidos del transcrito, existen sondas que van a cruzar, por así decirlo, el final de un exón y el principio del otro. Entonces, por ejemplo, aquí podrían detectar este splicing, pero también podrían detectar este splicing donde se omite este exón. Entonces, de esta manera nos pueden decir o nos pueden enseñar cuáles son las formas alternativas de splicing que están ocurriendo en nuestro tejido. Para el análisis de los datos, posterior al escaneo de los microarreglos, utilizamos este software que es el Transcriptome Analysis Console, que también es recomendado por Thermo Fisher, por el fabricante, y que tiene precargados todos los sondas y que corresponden a los genes dentro del microarreglo. Entonces, esto nos da la ventaja de poder hacer un análisis en un tiempo relativamente corto y seguro porque va dirigido específicamente a las sondas del fabricante. Entonces, este software nos va a dar una lista de genes con expresión diferencial, repito, genes codificantes y transcritos no codificantes, y además nos permite hacer un ejercicio de normalización con base en los valores de expresión global de cada uno de los microarreglos,
lo que dentro de la parte técnica asegura que el tratamiento que se les dé a los datos sea igual en cada una de las muestras y evitar algún sesgo. Bien, ahora sí vamos a pasar a los resultados después de haber utilizado el software TAC. Nos da primero un resumen. ¿Cuál fue el resumen que usamos? Nos dice la comparación, los casos contra los controles, recordando que los casos son las mujeres con enfermedad hipertensiva del embarazo y los controles las mujeres sin evidencia de enfermedad hipertensiva del embarazo. Nos da un resumen de cuántos transcritos se encontraron sobreexpresados y cuántos se encontraron subexpresados. Y esto nos lo divide de acuerdo aquí en esta grafiquita. El total es el total de transcritos diferencialmente expresados, cuáles están a la alza o sobreexpresados y cuáles están a la baja o subexpresados. Y nos hace un análisis que esta diferencia a qué se debe. Y como vemos, el 0.64% de las diferencias encontradas se deben a la condición y no a la muestra. Porque si nosotros encontráramos que la mayor parte de la diferencia se debe a la muestra, entonces podríamos estar un poco dudosos de lo que estamos observando como resultados. Posteriormente, vamos a ver esta división. Nosotros ya dijimos que tenemos 1,315 transcritos sobreexpresados. De estos, el 23% corresponden a transcritos no codificantes y el 76% a transcritos codificantes. Y de los transcritos subexpresados, el 20% corresponde a no codificantes, mientras casi el 80% corresponde a codificantes. Estos simplemente son análisis de calidad de los transcritos de acuerdo al marcaje. Recordemos que es un marcaje fluorescente y tiene que ser eficiente para que se puedan detectar las señales. Y bueno, vemos que del total de sondas que están incluidas dentro del microarreglo, vemos que la gran mayoría no se detecta cambio entre los dos grupos. Esto es de esperarse. Los modelos matemáticos que se han hecho para conocer el comportamiento de dos tejidos en condiciones diferentes, sabemos que existen genes que deben estar expresándose de manera constante, es decir, que tienen una expresión que es necesaria para la célula, y entonces la condición no va a ser que muchos de estos transcritos cambien. Me refiero, por ejemplo, a transcritos que están relacionados con el metabolismo. Y realmente los transcritos que nosotros vemos un cambio pueden ser los que estén relacionados a la condición. Entonces, esto es un poco de esperado también, que la mayor parte de los transcritos sean iguales entre los dos grupos de estudio. Posteriormente, nos vamos a ver las formas alternativas. ¿Cuáles son o dónde están localizados estos splicing alternativos? Lo mismo, la mayor parte, cerca del 86% o alrededor del 86% están en genes codificantes, pero también detectamos formas alternativas de los RNAs no codificantes. Recordemos que hay una larga familia de RNAs no codificantes, como los largos, como los circulares, y que no necesariamente van a tener siempre la misma estructura. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Ahora, de estas formas alternativas, ¿dónde están los cambios o a qué se deben los cambios? Entonces, por ejemplo, algún donador alternativo del 5' al momento de hacer el splicing o en el 3'. Entonces, aquí nos da una descripción de dónde están los cambios que observamos para generar estas formas alternativas. Entonces, la mayor parte son estos cassette de exones, es decir, estos omisiones o introducciones de exones en las formas alternativas de los RNAs. Entonces podemos tener, como veíamos en el ejemplito del arreglo, algún transcrito que tenga el exón 1, 2, 3, 4, 5 y otro que tenga el 1, luego se va hasta el 4 y así. De manera que podemos detectarlo gracias a estas ondas. Bien, ya para empezar a analizar un poquito mejor los datos. Hicimos primero un análisis de componentes principales. Este nos va a agrupar a las muestras de cada grupo de estudio de acuerdo a qué tanto se parezcan. Nosotros tenemos en el componente principal 1, que está en el eje de las X, que es el que marca la mayor diferencia o la mayor separación entre los grupos. Los casos están en azul, los controles están en rojo. Entonces, si se fijan, la mayor distancia está en el eje de las X. En el eje de las Y, que es el componente principal 2, es el siguiente que da la diferencia, o que marca la diferencia entre los dos grupos. Recordemos que esta diferencia está dada por la condición.
Y finalmente en el componente principal 3, que es el eje de las zetas, entonces tenemos que, bueno, en esta vista no es la más adecuada, pero se alcanza a ver un poquito, está más hacia atrás, más hacia lo profundo que esta muestra, por ejemplo. Pero lo más importante es que en el componente principal uno es capaz de discriminar entre los individuos de una misma condición, en este caso los casos y en este caso los controles. Entonces, esto nos da confianza de saber que estamos encontrando diferencias realmente relacionadas a la condición y no al tratamiento de la muestra per se, o a lo mejor algún error durante la extracción del RNA o a la degradación. Cuando nosotros vemos este scatter plot para distinguir la expresión de los transcritos, tanto en el grupo de los controles como en el grupo de los casos, nosotros vemos que hay un grupo en gris que están sin cambios en la expresión, y los que están coloreados en verde o en rojo son los que tienen expresión diferencial en cada uno de los grupos, lo cual lo podemos ver mejor en las curvas de Volcán o en las gráficas de Volcán. En esta gráfica de Volcán, para que los genes estuvieran dentro de esta categoría, tienen que cumplir dos requisitos. Un valor de P ajustado, que nosotros lo medimos con una prueba que es el FDR o el Fault Discovery Rate, que tuviera que ser menor a 0.05. Estas pruebas, como son masivas, estamos interrogando miles de preguntas al mismo tiempo, es decir, entendiendo por pregunta cada uno de los transcriptos. Tenemos que hacer un ajuste del valor de P por múltiples pruebas. Y esto lo hicimos mediante la estrategia de FDR. Y la segunda condición que debería cumplir cada transcrito para ser considerado como significativo es que tuviera una vez de cambio de 2 veces sobreexpresado o 2 veces a la baja. Entonces, por eso ponemos -2 o +2. Aquí tenemos representada en la curva de Volcán, sobre el eje de las X, las veces de cambio, y sobre el eje de las Y, el logaritmo del valor de FDR. Todo lo que está en gris, es decir, a partir de aquí hacia abajo, no fue estadísticamente significativo de acuerdo al valor de FDR, y lo que está hacia la izquierda en color verde son los genes que están subexpresados, que cumplieron estas dos condiciones, y los genes que están hacia la derecha o en rojo son los que están sobreexpresados y también que cumplieron estas dos condiciones. Entonces, si pueden ver, hay una gran cantidad de genes, ya lo vimos en el tablito de resumen, que están a la alza o a la baja. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos primero ver si hay alguna preferencia de la localización cromosómica de estos genes. Como son tantos genes, pues es de esperarse que estén repartidos a lo largo de todo el genoma. No hay preferencia por algún loci en particular, donde estuvieran más, algunos loci, perdón, en particular, que estuvieran más abundantes. Entonces vemos una repartición bastante homogénea de estos transcritos. Y bueno, lo que sigue entonces es el análisis de enriquecimiento. Con todos estos genes, vamos a usar los codificantes solamente, como la fuente para alimentar a las bases de datos. Vamos a ver cómo se distribuyen entre las diferentes funciones biológicas que están documentadas en las diferentes bases de datos. Nosotros trabajamos como fuente 3 bases de datos: Wikipathways, Reactome y Keg. Estas 3 son 3 bases de datos que están curadas constantemente, donde se alimenta de acuerdo a los descubrimientos con base experimental para demostrar que un gen puede estar, o mejor dicho, participa en una función determinada. Si nosotros les damos como fuente los más de 1000 transcritos que nosotros encontramos como expresión diferencial, las bases de datos nos van a regresar un conjunto de funciones biológicas que se dice que están enriquecidas, porque la proporción de genes que están participando en estas bases de datos en nuestra fuente son mayores a lo esperado por el azar. Y entonces también se hace una prueba estadística para demostrar que lo observado fue superior a lo esperado. Entonces vemos que este es de Wikipathways, son las diferentes funciones que se encontraron enriquecidas. Y otra vez vamos a fijarnos en el valor de FDR, que tiene que ser menor a 0.05. Ya con eso tenemos la seguridad de que el enriquecimiento es real. Hay muchas bases, hay muchas funciones que seguramente no tienen relación directa con el mecanismo o lo que pensamos que puede estar ocurriendo durante la enfermedad hipertensiva del embarazo. Sin embargo, en rojo estamos marcando algunas
que o ya se han descrito previamente como involucradas en el desarrollo y progresión de la preeclampsia, o que sus mecanismos podrían caber en base teórica para pensar que tienen algo que ver con el desarrollo de la preeclampsia. Entonces, estos son los resultados de Wikipathways. Y también estamos viendo, bueno, cómo están jugando entre sí estas diferentes vías. Si tenemos este número de vías, hay genes que pueden estar participando en más de una vía. Y además tenemos interacción descrita para estas vías. Entonces, utilizamos otra herramienta, otra aplicación que se llama Enrichment Map, que lo que hace es analizar cómo está la interacción entre las diferentes vías. Y nos da estas redes de interacción. Nosotros tenemos aquí representados como círculos las vías que vimos en la tabla anterior. Por ejemplo, la del VEGF, que ya se ha descrito como un factor importante para el desarrollo de la preeclampsia. El tamaño del círculo refleja el número de genes que estuvieron enriqueciendo esta vía en particular, y los colores representan el valor de FDR. Entre más oscuro es un valor de FDR más pequeño. Entonces, nosotros tratamos de ver cómo algunas vías pueden estar conectadas. Por ejemplo, aquí para nuestra sorpresa, el VEGF no estaba conectado con ninguna otra. Sin embargo, por el tamaño, sabemos que hay una gran cantidad de genes que están participando en esta vía y que resultaron con expresión diferencial en nuestro análisis del transcriptoma. Posteriormente, usamos la vía de qué. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no quedarse con una sola vía? La curaduría de cada una de estas bases de datos es diferente y cada una ha asignado a los transcritos ciertas funciones. Entonces, al final del día vamos a tener que un transcrito que Wikipathways lo asigna a una vía, no necesariamente que lo va a asignar a esa misma vía, o la vía va a tener el mismo nombre. Entonces, tenemos que hacer un poquito este juego con las diferentes bases de datos. Después de hacer el mismo ejercicio con qué, las vías que tuvieran un valor de FDR significativo, y en rojo las que pensamos que en teoría o que se han descrito como antecedente, que pueden estar jugando un papel en la preeclampsia. Y lo mismo, tratar de ver cómo están interactuando estas vías, cuál es el juego que hay entre ellas. Probablemente habrá muchas de manera aislada que al final del día no vamos a tomar en cuenta para un análisis posterior. Y la última que usamos fue Reactome. Y Reactome también, de sí encontramos solamente una que pensamos que podría estar relacionada con los mecanismos que dan lugar a la preeclampsia. Y también nos dimos a la tarea de hacer este mapa de interacción para conocer cómo están interactuando entre ellas. Y finalmente lo que tratamos de decir, bueno, tenemos tres bases de datos que constantemente se están curando para tratar de identificar los genes que están participando en las vías y el enriquecimiento. Y pues lo que hicimos fue juntar las tres bases de datos. Entonces, cada uno de los colores representa una de las bases de datos. Lo que nosotros vemos aquí, sí, es un poquito difícil de ver, yo lo entiendo, pero queríamos ver este juego, o sea, si había alguna de estas vías que estuviera sobre representada, considerando las tres bases de datos. Sin embargo, ustedes alcanzan a ver que no hay ninguna que tenga los tres, hay algunas que tienen dos, hay algunas que solamente pueden tener uno. Pero esto es el principio para nosotros empezar a explorar, limpiar de alguna manera esta red de interacción y quedarnos con las bases que nos interesan. Por ejemplo, aquí señalamos la de VEGF, aquí la de adhesión focal, que son vías que sabemos que tienen que ver o tienen un papel importante en el desarrollo de la preeclampsia. Entonces, esta es la parte del trabajo que queremos presentar. ¿Cuál es el trabajo que nos queda por hacer? Bueno, dentro de todos estos transcritos que están en las vías de interés, tenemos que seleccionar algunos para poderlos validar de manera independiente por PCR en tiempo real, en una cohorte diferente de pacientes. Tenemos que hacer el análisis de las variantes de splicing para saber estas formas alternativas de los transcritos, si pertenecen a la misma vía o están jugando en más de una vía metabólica. También tenemos que hacer una red de interacción con esas isoformas de los transcritos para saber cuál es su relación o cuál es su conexión, mejor dicho. Y posteriormente, el siguiente plan es hacer una análisis de expresión diferencial de los RNA circulares. Recordando que los RNA circulares es otro nivel de control de la expresión génica fino que juega un papel en conjunto con los microRNAs y algunos RNAs largos no codificantes.
Y una vez que tengamos esa información, vamos a tratar de establecer estas redes de RNA competitivo endógeno o redes CERNA, que es la que nos va a decir cómo es que están interactuando o qué relación funcional podrían llegar a tener los transcritos con expresión diferencial y los RNA circulares con expresión diferencial, a fin de poner una figura o una fotografía más completa de cuáles son los mecanismos moleculares subyacentes que podrían estar interviniendo en el desarrollo y progresión de la preeclampsia. Bueno, este es lo que les quería presentar de resultados que llevamos hasta ahorita. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, como pudieron ver, pues este es un trabajo que se hizo, como les decía, de manera multidisciplinaria, que agradezco muchísimo. Y ahora, gracias a este trabajo, podemos ver que los análisis de enriquecimiento funcional nos pueden ayudar a obtener información sobre estos genes que están diferencialmente expresados, y esto nos va a ayudar a que más adelante podamos encontrar targets, biomarcadores, blancos terapéuticos, saber hacia dónde vamos para entender un poquito más la fisiopatología de la enfermedad, saber cómo podemos identificar mejor a nuestros pacientes, haciendo mejores tamizajes, en donde a lo mejor si encontramos una partícula, una biomolécula o algo que nos pueda orientar hacia saber cuáles son las pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollarnos un problema hipertensivo y que por lo tanto pueden causar alguna comorbilidad, pues tengamos como especial atención en este tipo de pacientes. Como ya les decía, hay daño endotelial a largo plazo en estas pacientes y es muy importante, por lo tanto, tratar de evitar. En el instituto, pues tenemos algunas ya se ha instaurado el uso, por ejemplo, de aspirina para las pacientes que ya tienen algún antecedente de riesgo. Inclusive con riesgos bajos se administra para disminuir la presentación de este tipo de padecimientos. Y bueno, generalmente conforme va pasando y vamos teniendo más conocimiento, pues podemos orientarnos hacia lugares específicos para saber qué manejo va a ser el más adecuado. De ahí que con cada fin, es decir, con cada fin de algún estudio, pues surgen muchos más protocolos, surgen otros estudios, surgen otras dudas, surgen otras interrogantes de cuál es la verdadera fisiopatología, cómo es que cambia. Y esto pues nos va a ayudar mucho. Sabemos hoy día que en el 2022 se conocía que cada 7 minutos una mujer perdía la vida por una complicación asociada a preeclampsia. En el mundo hay 76,000 mujeres que mueren por preeclampsia y 500,000 bebés que mueren también y que tienen complicaciones por la prematurez, ¿no? Entonces, esto sin duda es una enfermedad que tenemos que poner atención, que todos tenemos que conocer y que sin duda requiere de toda nuestra investigación, de toda nuestra empatía para poder tener un mayor conocimiento y tener un impacto sobre todo este tipo de cosas. Como yo les decía, cada fin es un inicio porque pues este protocolo, el protocolo que les presentamos se desarrolló gracias a 2 protocolos que se llevan a cabo en el instituto, que empezamos trabajando y recolectando muestras con uno de los protocolos que está a cargo del doctor Salvador Espino, que es un perfil de disfunción endotelial durante el primer trimestre de embarazo en mujeres con antecedentes de preeclampsia. Y pues el futuro es ahora, lo que vamos a hacer precisamente esta identificación de RNA circulares, en donde ya nos vamos a ir a buscar de manera específica pues estas que, bueno, no son tan conocidas, pero que sin duda nos van a abrir un mundo de posibilidades y de preguntas que nos pueden causar, pues, precisamente mayor conocimiento, ¿no? Nos va a abrir la puerta a este mayor conocimiento. Agradezco muchísimo el esfuerzo de todos, de los alumnos, de los residentes, de los ginecólogos, de las enfermeras y, por supuesto, de todos los investigadores que apoyaron a este estudio, tanto en el IMPER, en el INR, en el INMEGEN, todos que de verdad creo que esta es la manera en la que se tiene que avanzar, haciendo estas interacciones, haciendo estos estudios complejos que nos pueden llevar a tener conocimiento y que siempre estos apoyos interinstitucionales pues nos van a permitir abrirnos más puertas y encontrar más caminos. Agradezco mucho su atención y estoy al pendiente de sus dudas.
Bueno, pues estamos nuevamente con todos ustedes en esta sesión de preguntas y respuestas. Le agradezco al doctor Alejandro Gaviño y a la bióloga Gaitán que nos acompañen. Y bueno, tenemos a nuestros ponentes, a la doctora Rosalba y al doctor Alberto Hidalgo, para contestar todos sus comentarios, preguntas y situaciones que pudiéramos llegar a presentar en cuanto a sus ponencias. Y bueno, Alejandro, no sé si gustarías empezar con el comentario del doctor Elías. Sí, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí en esta sesión de preguntas y respuestas. Primero, felicitar a la doctora Rosalba Sevilla y al doctor Alberto Hidalgo por su participación y pues por este trabajo en equipo que, como mencionaron, se hizo con el Instituto Nacional de Perinatología, con el INR y con el INMIGEN, que realmente pues es algo que que está trascendiendo mucho y que cada vez se está estudiando más. Y bueno, pues vamos a iniciar. Tenemos muchos comentarios de felicitaciones. El doctor Elías García nos pone: felicitaciones Rosalba y equipo de trabajo, sin duda tema interesante y de aplicación práctica para la población obstétrica. Por aquí yo tengo algunas preguntas. Una de ellas para la doctora Rosalba Sevilla es: ¿qué otras comorbilidades estuvieron asociadas a preeclampsia en los casos que utilizaron para su trabajo, ya que esto puede influir en la expresión de otros genes? Que creo que también ya lo habías comentado, pero bueno, si quisieras igual aclararnos un poquito esta parte. En particular en estas pacientes, estábamos esperando como tener las pacientes más puras, digamos, que no tuvieran otras comorbilidades. Sin embargo, una de ellas sí tenía enfermedad de Addison, entonces que finalmente, por supuesto que puede tener una implicación directa sobre la expresión de algunos de los genes, pero en la mayoría tratamos de que fueran pacientes que presentaran únicamente la enfermedad hipertensiva. Entonces, de hecho, se descartaron pacientes diabéticas, se descartaron pacientes que tuvieran hipertensión crónica o algún tipo de enfermedad autoinmune. Finalmente, como estos son factores de riesgo, pues teníamos más pacientes con estos padecimientos, pero como buscábamos como la base génica de la expresión, pues estábamos tratando de eliminar como que a estas pacientes, ¿no? Ahora estamos trabajando precisamente en la fase de la validación de estos estudios, entonces estamos tratando de que las pacientes efectivamente no tengan ninguna de estos que ya se conocen como factores de riesgo. Los que no estamos tomando en consideración, por ejemplo, que también es un factor de riesgo, es la nuliparidad. Entonces, esas sí las estamos incluyendo dentro de estos estudios, entre las pacientes que tienen estos estudios. Y a las que, por ejemplo, no estamos metiendo definitivamente son las que tienen algún tipo de neoplasias o que tienen embarazos gemelares, puesto que ahí la expresión pues va a ser diferente, ¿no? Entonces, ahí sí estamos únicamente metiéndonos esto. Y otro importante que hemos eliminado son las pacientes que tienen acretismo placentario, ya que se ha visto que finalmente también el acretismo es otro defecto de placentación y que tiene que ver con la invasión. Digamos que la preeclampsia es un defecto de invasión trofoblástica y el acretismo igual, pero a diferentes niveles, pues entonces también son pacientes que no tomamos como en consideración. Ok, de acuerdo, que fue lo que comentaban en los criterios de exclusión, ¿no? Según recuerdo. Y también otra cosa, los valores, el diagnóstico fue por clínico, por valores de TEA y la proteinuria. Sí, el diagnóstico se hizo clínico se hacen valores, como ya les decía, en 2 ocasiones diferentes que tengan elevación de la TA, por lo menos 4 horas de diferencia, y en este caso tenían ya lesión a órgano blanco, es decir, podían tener edema, podían tener crisis, o sea, bueno, no, crisis ya es con otras complicaciones, pero cualquier daño a órgano blanco, hepático o oftalmológico o cualquiera de estos se consideraba ya como diagnóstico de preeclampsia. Ok, excelente, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, Mari? Okay. Sí, buenas tardes a todos. Primeramente, muchas felicidades, doctor Hidalgo, doctora Rosalba. Y justo les comentaba que hablando hoy del RNA, hoy es el Día Mundial del RNA, así es que muy ad hoc, y muchas gracias, de verdad, muchas felicidades por
por su bonita ponencia. Y sí, tenemos aquí muchas felicitaciones del doctor Luis Enrique Mata y de Silvia Noemí Contreras Capetillo, de la doctora Gabriela Ortiz de Zárate Alarcón. Y felicidades, excelente información. Y aquí está una pregunta de la doctora María de la Luz Arenas Sordo. Dice, felicidades por el trabajo. Se podría pensar que los genes que en apariencia no tienen una relación directa con la enfermedad hipertensiva del embarazo pudieran ser en algunos casos genes modificadores. ¿Entendí bien? ¿Y fallecen más de 200 mujeres por esta enfermedad en el mundo? Gracias. No, 200 mujeres al día. O sea, más o menos fallecen 75,000 mujeres al año, dependiendo del año y dependiendo de los valores que se tomen, pero la OMS considera que cada año fallecen secundario a las comorbilidades entre 50,000 y 75,000. Entonces son 200 al día. O sea, sí es una cantidad impresionante de pacientes que fallecen todavía por estas complicaciones. En realidad sí hay muchos genes modificadores, de ahí la dificultad de la interacción que hay entre estos genes, y por eso se hacen estos diagramas tan complejos que estamos como aprendiendo precisamente a entender, ¿no? Porque pues definitivamente no es una enfermedad monogénica, no es una enfermedad que se relacione con una sola variante que pudiéramos encontrar anteriormente conocidas como polimorfismos, pues no. O sea, en realidad es mucho más complejo, tiene que ver con esta interacción y con la expresión de estos factores que en algunos casos son los angiogénicos y los antiangiogénicos y cómo se están manifestando. Entonces, sí es muy complejo, de ahí que no hemos podido, a la fecha no tenemos una causa definitiva y secuencial del por qué. Sabemos qué es lo que pasa, cada vez aprendemos más de la fisiopatología, como les explicaba, entendemos que la placentación está alterada, que este problema de invasión, este problema de factores angiogénicos y antiangiogénicos, pero es mucho más complejo, ¿no? La parte de los genes, como ya lo explicaba el doctor. Gracias. Muchas gracias a ambos. Hay un comentario del doctor Mario René que finalmente, y digo, es muy ad hoc con la sesión extraordinaria que tuvimos hace un par de semanas, que decían, reciban mi más afectuosa felicitación por este trabajo tan interesante que finalmente nos liga a cada uno de los especialistas, considerando las comorbilidades ya citadas, así como los antecedentes. Enhorabuena, doctores Rosalba Hidalgo, Imperin Mején. Dice, como dato curioso, el escudo o logotipo del IMPER corresponde al códice nutal, la princesa Tres Pedernal y su madre, ¿no? Es también interesante. Y bueno, también me voy a permitir leer la siguiente pregunta del doctor Francisco Zúñiga, que dice, muchas felicidades y muy interesante trabajo. Dice, ¿hay planes de trasladarlo a una clínica de atención a pacientes con enfermedades que tengan mayor riesgo de desarrollo de enfermedad? Es decir, el impacto en salud pública que pudiera llegar a tener la investigación. Bueno, aquí hay algo muy interesante, porque de hecho, a través de estos estudios podemos identificar, por un lado, biomarcadores, por otro lado, targets para encontrar genes candidatos o genes que nos pudieran ayudar en cuanto a ver si la expresión está alterada y cómo se puede impactar sobre esta expresión, pero evidentemente eso es algo que es mucho más lejano. O sea, en este momento no podemos trasladar a la clínica los resultados que tenemos, uno, porque es una N pequeña, porque requiere de validación y porque estamos como en la parte inicial para saber. Ahorita lo que estamos viendo es que todos estos genes que se expresan de manera diferente, tenemos que estudiarlos cada uno para ver cómo está impactando, si tienen un impacto real sobre el endotelio, sobre todo este proceso de la placentación, para más adelante efectivamente generar algún tipo de biomarcador, que es lo que hacemos, por ejemplo, SFLT1, que son de los genes que más frecuentemente se encuentran asociados a este tipo de alteraciones. Se ha visto que funciona como biomarcador, entonces se ha utilizado, ¿no? Pero entonces así es como nacen todos los biomarcadores para hacer tamiz, para diagnosticar y para saber cuáles son las pacientes que tienen mayor o menor riesgo y saber cómo. Esos son los caminos que hemos seguido. Ahora estamos buscando caminos de expresión, que antes pues no era como lo más común. Entonces, sin duda ese es el camino, hacia allá queremos ir, pero pues es el paso inicial, ¿no? Estamos empezando precisamente y desde aquí pues para adelante para determinar cómo podemos aplicar en la clínica este conocimiento. Muchas gracias, Rosalba.
Bueno, aquí también tenemos otra pregunta de la doctora Norma Elena de León. Ella también los felicita, le parece un trabajo muy interesante y le pregunta al doctor Alberto Hidalgo respecto al síndrome de HELP, ¿han tenido algún hallazgo específico? Ya que tenía entendido también que estaba asociado a cambios en el DNA mitocondrial. Bueno, por ahora no estamos abarcando ese espectro de la enfermedad. Nos estamos, como bien dijo la doctora Rosalba en los criterios de inclusión, nos estamos enfocando a las pacientes con preeclampsia de inicio temprano. Entonces, este es el primer paso para abordar o tratar de descubrir los mecanismos moleculares subyacentes al desarrollo y progresión de la preeclampsia de inicio temprano. Claro que sería interesante posteriormente expandir estos estudios a las otras fases de la enfermedad, ¿no? Preeclampsia de inicio tardío, síndrome de HELP, etcétera. Pero por ahora este ha sido nuestro foco de trabajo. Otra cosa que es importante mencionar es que en el instituto generalmente no hay pacientes que cursen con HELP. ¿Por qué? Porque esta es una evolución de la preeclampsia que obviamente nadie quiere. Entonces, son pacientes que cuando empiezan con complicaciones o empiezan a tener datos de estos padecimientos, inmediato se interrumpe el embarazo y no evolucionan, digamos, hacia ese camino, ¿no? Entonces, también por eso es que no tenemos tantas o no tenemos pacientes con este diagnóstico como tal, porque una de las metas es evitar llegar al síndrome de HELP, ¿no? Y desde luego ese sería uno de los aspectos más importantes y que desde luego en el INPER pues es algo que se maneja a la perfección, ¿no? De hecho, otra de las preguntas es, ¿qué otros trabajos se han realizado en México con respecto al transcriptoma placentario? Yo no sé si tengan algunas otras referencias de trabajos aquí en México. Bueno, hasta nuestro conocimiento no hay trabajos en México del transcriptoma placentario. Hay grupos en el INPER que trabajan con microRNAs, pero de manera muy dirigida a ciertos microRNAs. Pero hasta donde yo sé, digo, no, ¿tú sabes? Sí, la doctora Estrada y el doctor Salvador Espino del Instituto Nacional de Perinatología sí tienen trabajos, más de transcriptomas, son de microRNAs específicamente, en donde se han enfocado a microRNAs específicos, ¿no? O sea, sí hay varios. De hecho, hay mucha investigación en preeclampsia en el INPER. El doctor Salvador Espino, que es uno de los que lleva también uno de los protocolos que presenté de preeclampsia de inicio temprano, está trabajando sobre eso. Entonces, sí hay varios en México trabajando y de hecho hay muchos estudios ya sobre algunos RNA específicos, ¿no? No hay sobre RNA circulares, que esa es la siguiente fase, y hay poco de expresión en México. O sea, en realidad sí hay mucho de estudios de la placenta y la preeclampsia en microRNAs. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. De hecho, podríamos igual, si nos pudieran luego enviar esa bibliografía y compartirlas para las personas que estén interesadas. ¿Alguna otra pregunta, si tuvieran en el chat con Mario y David? Aquí está una del doctor Francisco Javier Sánchez Ansaldo y dice, ¿conocen los trabajos del doctor Hugo Barrera Saldaña en lactógeno placentario y sus genes? Él ha trabajado por más de 20 años placenta humana. Sí hemos tenido algún conocimiento. Generalmente lo han encontrado y lo ha asociado mucho con elevación de la glucosa, que es dentro de los principales datos clínicos que asocia precisamente el lactógeno placentario. Sí tiene, lleva muchos años trabajando sobre placenta, pero en realidad no conozco si él en particular haya tenido estudios dirigidos a expresión. No sé si... No, y sobre todo de preeclampsia. También el doctor Hugo Barrera por mucho tiempo trabajó hormona de crecimiento y bueno, como son, hay un clúster de genes ahí que involucran también a los genes placentarios, pero hasta donde yo sé, él se ha enfocado más a este tipo de aspecto del lactógeno placentario, hormona de crecimiento, pero no sé si se ha involucrado en mecanismos de preeclampsia. Bueno, me gustaría aprovechar, preguntar un poco sobre la metodología del trabajo y sobre la perspectiva. Me gustaría saber qué dificultad da el estudiar los RNAs, los RNAs circulares con respecto a otros RNAs, es decir, cómo
digamos, en la técnica como tal del trabajo, qué retos o qué dificultades plantea, digamos, el estudiar particularmente los RNA circulares con respecto a otros RNAs o resulta muy similar a los retos que usualmente da el estudiar la expresión, digamos, en mirnas o otro tipo de situaciones. Y esa sería una. Y la segunda es si en la perspectiva han planteado, por ejemplo, medir, como buen biomarcador, la perspectiva de en ciertos puntos, es decir, tal vez en un inicio de la enfermedad, tal vez al modificarla con algún tratamiento, ver si estos circRNAs cambian, si evoluciona torpemente hacia alguna evolución no favorable o tratamiento. No sé si en ese sentido hay alguna perspectiva desde ese punto de vista planteada en su trabajo, que bueno, es interesante. De hecho, es una línea de investigación que, entre otros, ganó el premio Héctor Márquez el año pasado, entonces para que se tome en cuenta, ¿no? Bueno, de los circulares, la forma o la naturaleza circular de los RNAs las podemos descubrir en el transcriptoma de dos maneras actualmente, hablando de la parte técnica. Igual, un microarreglo. Hay microarreglos que tienen sondas específicas para estas uniones que se dan en los RNA circulares, que son muy específicas. Se describen como uniones reversas, voy a atreverme a traducirlo así. ¿Por qué? Porque no llevan la secuencia que deberíamos de esperar en un transcrito lineal, es decir, de 5' a 3', sino que en algún momento en los circulares hay como un intercambio entre los extremos. Entonces, el fabricante, que solamente hay un microarreglo específico para RNA circulares, fue lo que tomó esta unión reversa para diseñar la sonda de tal manera que solamente pudiera detectar los RNA circulares. Igual que el microarreglo de expresión de transcriptoma, el análisis es relativamente sencillo en cuanto a los algoritmos de análisis, y bueno, es una plataforma bastante confiable. Ya la hemos utilizado y nos ha dado muy buenos resultados. Igual, la desventaja es que no puedes descubrir RNA circulares nuevos. Tienes que apegarte a los que están en el chip y solamente puedes descubrir o describir esos, medir la expresión de esos. Por otro lado está la secuenciación NGS, donde tienes que tener una muestra tratada con una RNasa específica que, digamos, degrada todas las formas lineales y respeta las circulares. Y por otro lado tienes tu muestra sin degradar. Al momento de hacer la secuenciación de ambas muestras, la tratada con RNasa y la no tratada sin RNasa, esa diferencia en el descubrimiento de los transcritos te va a decir, estas son formas circulares, estas son formas lineales. Aquí, si el mero experimento lleva 2 secuenciaciones por muestras, entonces ya es un reto también en todos los sentidos, ¿no? Técnico, económico, todo. Y claro, tiene la gran ventaja de que descubres cualquier forma de RNA circular que esté presente en ese momento. Ahorita nos vamos a inclinar también por el microarreglo, también por pues, todas las cuestiones técnicas, económicas, etcétera. Y con base en eso, después igual vamos a tener que hacer una validación por PCR en tiempo real, diseñando primers específicos para los RNA circulares, igual buscando estas mismas regiones de unión que cierran la molécula para hacerla circular. Eso pues, hay programas específicos para diseño de primers, entonces también digamos que técnicamente lo podemos hacer y ya lo demás es una PCR en tiempo real convencional. Eso es por un lado. Por otro lado, fíjate que algo que nos mueve mucho es poder encontrar biomarcadores de la enfermedad. El RNA mensajero como tal en circulación no aguanta tanto tiempo. Los RNA circulares se ha demostrado que sí. Hay gente que así literal toma muestras de sangre, las dejan en la mesa del laboratorio 2 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas y van midiendo a los diferentes tiempos la presencia de los circulares. Y son sorprendentemente estables. Y te digo que los dejan en la mesa, ni siquiera en refrigeración, nada. Entonces, eso es algo que queremos de un biomarcador, que sea estable. Ya al momento nosotros de tener una expresión en tejido de RNA circulares, validar algunos blancos que sean interesantes, a lo mejor el siguiente paso es buscarlos en suero. En suero con la intención de que podamos detectarlos ahí, como tú dices, desde etapas incipientes de la enfermedad o tener un banco de sueros y ya después ver qué personas, seguirlas en el tiempo y ver qué mujeres desarrollan la preeclampsia. Y entonces regresar a esas muestras iniciales y a las posteriores cuando presentaron la preeclampsia. O sea, es un diseño
no complicado, simplemente hay que tener mucho cuidado, pero es bastante factible. Muchas gracias, Alberto. Muy bien, pues me parece que ya son todas las preguntas. Me gustaría, pues nada más, si nos pudieran dar como una retroalimentación de una conclusión sobre esto, ¿qué podrían, cómo podríamos trasladar esta sesión a la parte práctica y las personas, todas aquellas personas que están trabajando en el área de investigación con respecto a RNAs y en el área de gineco, cómo podríamos trasladar esto a la parte práctica en investigación? Bueno, hablando desde la perspectiva clínica, yo creo que pues estamos aprendiendo mucho. Sin duda, toda la información que tenemos ahora, tenemos ya mucha información que precisamente de la placenta y los estudios genómicos, existe mucha información al respecto, pero esta información sin duda se tiene que enfocar a áreas específicas, como es el caso de la preeclampsia, para poder irnos y dedicar como que precisamente este espacio y esta relación de investigación hacia la clínica. Estamos sin duda empezando. Hay una parte muy importante que hay que decir que estamos entendiendo ahora mucho de la parte de la placentación defectuosa gracias a estos estudios. Entonces, yo no dudo que lo podamos trasladar a la clínica, no, en un momento no muy lejano. Pero el problema es que a veces los procesos de validación y los procesos, sobre todo para aterrizar estos estudios a la clínica, pues requieren de muchos apoyos institucionales, porque también el estudio de biomarcadores no es tan fácil, es algo complejo, que requiere pues de mucho trabajo tanto del laboratorio como del área clínica para obtener a los pacientes, digamos que ideales, ¿no? Para poder hacer este estudio. Yo creo que en cuanto al RNA, bueno, ahí sí te dejaré hablar a ti, el experto en RNA. Sí, bueno, el RNA es una molécula que nos ha sorprendido a todos cada vez más con esto, por ejemplo, de estas formas estables, todo. Pero sí, la intención es saber si podemos, como dice el autor, en un mediano plazo, tener muestras de pacientes prácticamente a todo lo largo del embarazo y a partir de ahí ya hacerlo de manera planeada, las que desarrollen la preeclampsia, regresar a esas muestras y si tenemos 2 o 3 muestras antes de los datos francos de la preeclampsia, entonces ir analizando estas moléculas. Entonces, es la única manera en que lo vamos a hacer. Digo, sí falta mucho todavía, pero creo que es una herramienta que vale la pena. Como dice la autora, diseñar un análisis o un estudio enfocado a biomarcadores requiere una muestra muy grande y pues tener la certeza de que lo que estamos viendo sea real, ¿no? Entonces, con el tiempo, yo espero que sea al mediano plazo ya tengamos algo prometedor para trasladarlo a la clínica o intentarlo en la clínica al menos. De acuerdo, pues muchísimas gracias, doctora Sevilla, doctor Hidalgo, por su excelente plática y todas sus aportaciones. Les enviaremos algunas otras preguntas. No sé si hay alguna otra cosa pendiente, David, Mari. No hay más preguntas, ¿verdad? Pues el momento no hay, o sea, digamos, ya por en aras del tiempo, los comentarios y preguntas los mandaremos por correo, ¿no? De hecho, también comentar que el doctor René nos hizo favor de mandarnos bibliografía con respecto al tema de códices que él nos hizo favor de dar la anterior, la extraordinaria. Entonces, junto podemos enviar la bibliografía que nos hagan favor de enviar para que todos los socios puedan consultarla y que los ponentes puedan responder un par de comentarios más que quedaron al borde, pero en aras del tiempo ya no podemos contestar en este momento, pero bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Alex. Pues con esto terminaríamos esta parte de la sesión de preguntas y respuestas y pasamos al área de asuntos generales. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Alejandro Gaviño, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana,
Dentro de los asuntos generales, en esta sesión es muy importante que hablemos sobre la convocatoria 2023. Este año nosotros tenemos la premiación que cada año hemos tenido en los congresos del premios de investigación Dr. Héctor Márquez Monter. Como ustedes saben, este premio se entrega estos premios a las mejores categorías en el área de investigación en el campo de la genética humana. Las categorías que siempre hemos estado manejando y que cada vez hemos tenido más trabajos participantes, una de ellas, que es de las más solicitadas, es el área de genética clínica y citogenética. También tenemos el área de genética bioquímica y molecular. El año pasado no presentamos trabajo, no reunimos trabajo para el campo de ciencias genómicas, que considero que sería muy importante y que nos podría aportar muchísima información en el campo de la investigación a nosotros como genetistas, y el área de genética de poblaciones y epidemiología genética. Entonces, estas 4 categorías van a tener cada una de ellas un premio de manera independiente y pues se va a dar al primer lugar de cada categoría. Hablando de algunos aspectos generales, bueno, pues los trabajos que se presenten, ahorita les hablaré un poco de la fecha, van a ser evaluados de acuerdo a la originalidad, la relevancia, su fundamento científico, metodológico y resultados, así como los aspectos éticos y la organización del manuscrito. Como ustedes saben, y cada año lo hemos hecho, pues esta decisión se toma por un jurado de 5 investigadores en el área de genética humana. Además del vicepresidente, tenemos un representante del Consejo Mexicano de Genética y 3 investigadores más para evaluar estos trabajos pues cada año tenemos mayor demanda y mayor interés en participar en esto. El premio que habíamos manejado el año anterior, llegamos a 30,000 pesos. Este año pudimos subirlo a 35,000 pesos por categoría. Entonces vamos a tener 4 premios de 35,000 pesos. Espero que tengamos muchos trabajos participantes, que se ponga mucho empeño para participar con nosotros. Algo importante, aspectos importantes, estos trabajos van a estar desde la publicación de la convocatoria, que ya debe de aparecer en la página o en estos días ya debería de estar, hasta el viernes 20 de octubre. La fecha límite, por favor, es viernes 20 de octubre del 2023. Yo les recomiendo enviarlo con la mayor anticipación posible, porque si muchas veces el último día se presentan muchos de estos trabajos y pues aumenta mucho más el tiempo para tomarse y revisarlos. Entre mayor antelación se puede hacer, va a ser mucho más sencillo para el jurado. Se puede enviar a la dirección electrónica, que es el correo de vicepresidente@amgh.org.mx, refiriéndomelo con atención doctor Alejandro Gaviño Vergara. Y bueno, como lo hemos hecho, los ganadores del premio los vamos a anunciar en la sesión previa a la clausura. Unos momentos antes de la clausura hay un apartado especial para nombrar a los ganadores de los premios en el Congreso número 48 de Genética Humana, en el Congreso Nacional. Esta convocatoria pues la van a poder revisar en la página de la Asociación Mexicana de Genética Humana, más detalles sobre esto, donde viene el análisis de cada uno de estos aspectos, cómo se evalúa el trabajo, qué tipo de letra hay que usar, qué formatos hay que llenar. Por favor, hay que consultarlo en la página. También se les enviará los correos a los miembros de la Asociación Mexicana de Genética. Pueden también enviarme un correo a vicepresidente@amgh.org.mx para cualquier duda o pregunta que tengan con respecto a esto. Y pues estamos a sus órdenes para pues evaluar y esperemos que tengamos muchos trabajos participantes para cada año ir mejorando, ir subiendo esta cuota y apoyar más a la investigación en México. Este es uno de los apartados generales. Si hubiera algún apartado en particular, lo vamos a hablar ahorita en el área de preguntas y respuestas. Daremos un espacio para apartados. Si alguno de ustedes en específico quisiera hacer algún comentario o agregar algo más, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.
Asuntos generales. Bueno, ha terminado la sesión del día de ahora y continuamos ahora con asuntos generales. Este año, como ustedes recuerdan, es como siempre nuestro Congreso Nacional de Genética Humana del 15 al 18 de noviembre en Veracruz, Veracruz. Y ya tenemos listo el programa del Congreso en la página de la MGH. También ya están abiertas las inscripciones, por favor. Inscríbanse con tiempo, tanto al Congreso como aparte en su hospedaje a tiempo. La página de hoteles la pueden ver ustedes en Veracruz para que se inscriban todos cerca del centro de convenciones. Y bueno, pues ya estamos muy contentos y esperándolos a todos, esperando tengamos mucha asistencia, mejorando la del año pasado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Bueno, pues buenas tardes a todos. Continuamos con esta parte de asuntos generales. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Gaviño para hacer énfasis en el tema de los premios Héctor Márquez y ahondar en el comentario del doctor Elías García que ha escrito en el chat. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a esta última parte de asuntos generales. Como lo vieron en la grabación, la convocatoria, pues ya todavía no, en ese momento todavía no estaba en la página, ya lo pueden ver en la página para que ustedes envíen sus trabajos y participen para esta entrega de premios, Héctor Márquez. Y bueno, en la parte de asuntos generales y comentarios de la audiencia, el doctor Elías García nos manda el siguiente comentario, entonces lo leo, dice: en la sesión extraordinaria del mes de julio se comentó que no se podía hacer una asamblea electiva híbrida durante el Congreso Nacional que se celebrará en noviembre próximo en Veracruz. Ante esto me permito exponer varias razones por las cuales se puede y se debe hacer de esta forma. Los estatutos vigentes aprobados en 2019 establecen en el capítulo 4 y el artículo 23º que la Asamblea General Ordinaria con carácter de electiva debe ser convocada por el presidente de la asociación o por quien lo supla legalmente conforme a los presentes estatutos, con un mínimo de 30 días hábiles de anticipación mediante convocatoria expresa, en la cual se deberá transcribir el procedimiento para el registro de candidatos previstos en el artículo 24 de los estatutos. El artículo 24 establece el procedimiento para la elección de los miembros del Consejo Directivo de la asociación y para el particular caso determina que el sistema de votación también podrá efectuarse por medios electrónicos o alternativos con una previa validación y aceptación por la Asamblea General de Asociados de dichos procedimientos. Como antecedente me permito recordar que en el año 2020 hubo elecciones del Consejo Mexicano de Genética en la plataforma actual de la AMGH, que en el año 2021 realizamos elecciones en la AMGH en forma híbrida, los presenciales con voto en papeleta, previa verificación de estar vigentes y en lista nominal, y virtual de los asociados vigentes en la plataforma de la AMGH. Yo mismo emití mi voto en forma virtual previo a la asamblea para demostrar que el sistema funcionaba. Debo agregar que en esa asamblea híbrida hubo 70 personas en La Paz con derecho a voto virtual y 26 personas con derecho a voto presencial. Con mi cambio de voto quedaron 71 y 25 y todos fueron debidamente contados. Por lo anterior, quiero recalcar que tenemos los medios para realizar una asamblea híbrida en la que podamos votar todos los asociados con derechos vigentes al momento de la elección y no solo los que estén presentes en Veracruz, que tenemos el antecedente de 2 elecciones donde se pudo realizar con este formato y que no se tiene que habilitar nada más. Y evidentemente esto tiene un costo, pero para ello hay recursos de la AMGH y el Congreso. Considero que es beneficio y utilidad de todos los asociados, además de que se respete el derecho a un voto de un mayor número de asociados vigentes. De esta forma pido al presidente o vicepresidente que dirige la sesión sea considerado en esta forma de asamblea electiva y que de acuerdo a los estatutos sea en asamblea como se decida por la mayoría. Entonces, pues bueno, realmente con este comentario, gracias doctor Elías, lo que podríamos hacer es en la siguiente reunión, en la siguiente sesión mensual, podríamos hacer una votación
para ver si esto se podría llevar a cabo y que la mayoría de los miembros votaran a favor de esto, que podría ser para la sesión de septiembre del próximo mes. ¿Sí? Que lleváramos este punto a realizarlo para votar y pues ver, de acuerdo a lo que la mayoría de los miembros voten, si se realiza o no de esta forma híbrida para el Congreso de Veracruz. Le pido al vicepresidente la palabra. Sí, adelante. Buenas tardes a todos. Como secretario de la Asociación Mexicana de Genética Humana y, bueno, de acuerdo al comentario del doctor Elías, comento lo siguiente. En la sesión extraordinaria del 18 de julio se comentó sobre digamos, se presentó el programa y se presentaron digamos, el formato para las inscripciones de trabajos libres y se comentó la temática para poder hacer las votaciones híbridas. No sé, en un primer punto, comentando este comentario del doctor, no se negó la posibilidad, no hubo una negativa del Consejo Directivo actual. Si revisan, bueno, el video de esa sesión, simplemente al final se comentó que se iba a revisar justo los mecanismos que se requerían para llevar a cabo este estatuto, porque en los estatutos, como bien comenta el doctor, posterior a este artículo, en el siguiente artículo se comenta que cuando un miembro no está digamos, presente en la asamblea, deberá de mandar con una carta poder su voto y el voto deberá ser emitido en papeleta. Entonces, existe una cierta contradicción desde el punto de vista en este sentido. Por lo mismo, pues se revisaron los estatutos claramente para poder llevar a cabo la elección pasada. Si fue una elección, no se ha llevado más que una elección de manera virtual. Y esta, pues obviamente fue en condiciones particulares, de ahí la revisión, no la negativa, sino la revisión de los mecanismos que se requieran para llevar a cabo la elección, que como bien lo comenta el doctor, en el artículo, en los estatutos, se menciona que esta debe ser votada por la asamblea, que la asamblea la forman parte todos los socios, los socios pues que estén vigentes, que también plantea una disyuntiva porque también dentro de los estatutos menciona que al menos 60 días antes de la elección los socios que puedan votar son aquellos que estén al corriente en sus cuotas. Entonces, todos estos mecanismos virtuales se deben de contemplar. De hecho, bueno, obviamente, como comenta el doctor, contamos con las herramientas tecnológicas y las herramientas pues, administrativas de aquí, también la presencia de la bióloga Gaitán, que es la tesorera de la asociación, para poder llevar a cabo una sesión híbrida. El contexto es la seguridad de poder llevar a cabo esta elección en el sentido de cuidar datos como hackeo, cuidar datos como dobles votos, cuidar datos como los datos personales de cada uno que plantean una elección híbrida y que puedan ser contabilizados y que evidentemente nuestro soporte lo puede llevar a cabo de manera total, pero que se deben de cuidar todos estos aspectos que como solo se plantea en ese artículo de los estatutos las elecciones virtuales, deberemos como consejo directivo actual, pues cuidar todo esto para que se lleve a cabo de la manera más transparente y de la manera correcta y adecuada. Entonces, en solo aclarar que no fue una negativa, simplemente fue una discusión al respecto sobre los mecanismos que se puedan llevar a cabo para hacer lo más transparente y los mecanismos correctos. En primer lugar, para llevar a cabo una votación sobre la posibilidad de realizar una elección híbrida con los socios vigentes, que eso también pues lo comentan los estatutos, y segundo, para poder llevar a cabo la elección de manera híbrida, si es que así la asamblea lo acepta. Entonces, contemplando lo que comenta el doctor Elías, que pues creo que estamos en la misma
en el mismo comentario y hablo con respecto a al consejo directivo de esta mesa y a nombre de la doctora Navarrete, de esta parte se debe llevar a cabo. El doctor Elías comenta, la seguridad de la elección está garantizada, no hay posibilidad de votos dobles. Esos justamente son los mecanismos que debe conocer los socios para que sepan cómo se va a llevar a cabo una elección virtual, híbrida, y que, bueno, todos estos mecanismos deben de estar garantizados, tanto en la votación como en la elección. Entonces, eso se debe establecer y lo vamos a establecer, digamos, como el reglamento de la votación en un primer lugar y posteriormente la elección. Y esto, pues, me lleva a recordarles que para poder realizar esta votación, pues deben de estar vigentes al menos 60 días naturales antes de la elección. Entonces, esto debe implicar que si todavía no cuentan o no han pagado su cuota anual, la puedan pagar porque 60 días antes tenemos que emitir la lista nominal, de acuerdo igual a los estatutos, la lista nominal de aquellos que sí podrán votar en la elección. Los que no puedan, digamos, los que no aparezcan en esa lista nominal, pues no podrán estar presentes, ¿no? Entonces, y no podrán votar de manera, digamos, si se llegara a considerar y a votar completamente la parte híbrida, ni de manera presencial, ni de manera virtual. Entonces, solo aclarar esos puntos para que, bueno, todo quede muy claro, ¿no? Entonces, tenemos esta parte sin problema. Y sí, estamos en tiempos para cumplir con la convocatoria de los 60 días para determinar las listas nominales, como comentaba, exactamente, y la convocatoria para la elección es hasta 30 días antes de la asamblea, el registro de candidatos hasta 10 días. De hecho, los estatutos, para aquellos que tengan dudas, están en la página de la asociación. Entonces, también ustedes, igual, si tuvieran algún comentario o alguna duda o alguna situación en la que pudiéramos tener esta discusión, pues lo pueden, así como el doctor Elías, lo pueden comentar, para poder tener, pues, la opinión de todos, que eso es lo más importante, ¿no? Esto no es la opinión de una persona, de otra persona, sino que se debe hacer. La doctora Greter dice, no creo que deba votarse si se hace híbrida o no. Es importante hacerla híbrida para tener la mayor participación posible. Lo único asegurar que se asegura. Eso es justamente lo que queremos, y es que, pues, que tenemos que seguir los estatutos, y si los estatutos comentan que debe votarse digamos, la manera en la que se lleva a cabo la votación, debemos de votarla, ¿no? Entonces, esa pues, digamos, creemos que es la situación, pues, más óptima para que, bueno, todos aquellos que puedan, digamos, que deseen votar, pues puedan votarla de esta manera. Creo que, de todas maneras, pues digo, creo y considero que de manera tal vez muy a priori la mayoría va a votar a que esto sea posible, justamente porque la idea es fomentar la mayor cantidad de votos, pero para tener este antecedente y esta, vamos a llamarle jurisprudencia o este registro previo de cómo se debe llevar a cabo esta votación y si se debe votar híbrida, no podemos dar por sentado esta parte. Entonces tenemos que tener, como comentaba, pues una evidencia de que la gran mayoría de los socios quiere una votación híbrida. Entonces, consideramos que debe ser de esta manera, Pati. Entonces, lo que vamos, sí, ya resumiendo entonces estos dos comentarios de la doctora Pati Greter y del doctor Elías, contaríamos los 60 días, de acuerdo a los estatutos, que sería para inicios de octubre, para la sesión de octubre, para que ya se hiciera la votación, y en la sesión de octubre, y pues ya fijaríamos esto ya como definitivo. Entonces, también el doctor Alejandro del Real dice, de acuerdo con la doctora Greter, debemos asegurar la transparencia del proceso incluso por un órgano externo. ¿De acuerdo? Entonces, pues quedaríamos con esos comentarios para el acta de la próxima sesión, y pues lo utilizaríamos para la votación en estos 60 días. ¿Alguna otra asunto que hubiera? Si quieres comentar algo, Mari. Gracias, buenas tardes. Solo
recordar y un poquito reafirmar lo que comentó el doctor Cervantes, aparte de invitarlos obviamente a que se inscriban al Congreso, que registren en el hotel, que registren su inscripción, sus trabajos, que obviamente quien quiera participar estamos todavía muy a tiempo y invitamos a la mayoría para que esto sea cubierto por la mayoría y entonces tengamos una activa participación en las elecciones y estar vigentes, hacer el pago. Gracias. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a todos su participación. Con esto terminaríamos la sesión de este mes de septiembre. Que tengan una muy buena semana y productiva y pues muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.